Grecia a la civilización que se desarrolló durante un periodo de 1054 años, que va desde el 1200 a.C., inicia con la denominada Edad Oscura y termina con la invasión dórica y la subsecuente batalla de Corinto, en la que el Imperio Romano vence a Grecia. En esta etapa, Grecia tuvo una marcada influencia en Europa. La civilización de la antigua Grecia se ubicó hacia el lado noroeste del mar Mediterráneo, en territorio que están ocupados hoy por Grecia, Turquía y varias islas como Chipre, Creta, Rodas y Sicilia, Italia. Era una civilización comercial, marítima y expansiva. Las características geográficas encontradas en la región meridional de la península de los Balcanes, zona de accidentado relieve, hacía complicada la actividad agrícola y la comunicación interna. Este fenómeno se vio afectado por la presión demográfica de las oleadas sucesivas de pueblos que invadieron y fueron ocupando la Helade entre el tercer y el segundo milenio. Los primeros griegos solían organizarse en clanes familiares. Pasado el tiempo, estos clanes se unieron y formaron las comunidades que se encontraban separadas unas de otras por el relieve montañoso. Aunque compartían el espacio geográfico, la lengua y cultura, las polis tenían una organización política diversa y distintos sistemas de gobierno. Entre los siglos 8 y V a.C., las polis se convirtieron en la verdadera unidad política y el elemento identificador de dicha época. La actividad de estas polis hacia ultramar generó luchas entre ellas y comenzó el proceso de expansión colonial. La caída de las polis ayudó a su absorción por parte del reino de Macedonia. Hacia la mitad del siglo IV a.C. comienza un periodo con connotaciones nuevas. La unificación griega daría paso a la construcción de un imperio guiada nada más y nada menos que Alejandro Magno. La organización política de los griegos era el Consejo. Fueron uno de los primeros pueblos en practicar la democracia. La palabra, que se deriva del griego demos y kratos, en el que las personas consideradas ciudadanos griegos conformaban el cuerpo legislativo y tenían parte en la asamblea. Sin embargo, no todos eran considerados ciudadanos. De hecho, solo unos pocos adquirían ese título, donde se excluía a mujeres, niños, esclavos y extranjeros. En el caso de las ciudades con un sistema democrático como Atenas, contaban con distintas instituciones que garantizaban la eficacia del gobierno. La economía de los griegos estaba basada principalmente en la agricultura, cosechando del trigo, el olivo y la vid, aparte de recoger distintas frutas y hortalizas. Pero también es cierto que vivían de la ganadería, la cual daba especialmente en zonas montañosas donde se criaban cabras, ovejas, caballos, cerdos, bueyes y otros animales. Pero, por otro lado, aunque es cierto que la agricultura y la ganadería formaban parte importante de su economía, no podemos dejar a un lado el comercio, debido a que Grecia se convirtió en un importante lugar estratégico para la compra-venta de productos manufacturados como vasijas griegas, artículos de plata y oro, ropas tejidas de lana. La cultura griega es bastante extensa y abarcó varios periodos y cambios en sus civilizaciones y estructura organizativa, desde la época minoica y micénica hasta la época helenística, la cual fue la más estable del imperio. El periodo oscuro o época oscura griega es el espacio de tiempo que abarcó desde el año 1200 a.C., luego de la caída de los reinos micenos. Grecia se vio sumida en un periodo de violencia, inseguridad y de migración. Este siglo se conoce como el periodo geométrico, el cual debe su nombre al estilo de trabajar la cerámica en esa época. Esa resultó ser una cerámica muy diferente al periodo anterior y también al periodo arcaico siguiente. Periodo arcaico o primitivo. Este periodo se ubica a partir del siglo VIII a.C. El acontecimiento que marcó su comienzo fue la creación de un lenguaje propio
pues durante lo que es conocido como los periodos oscuros de Grecia se empleaba una escritura micénica. Un ejemplo de este aspecto fue las batallas territoriales entre las ciudades de Eretria y Calcis. Las diferencias sociales también fueron raíz de guerras, así como también la falta de recursos que permitirán el desarrollo de la actividad productiva. En el caso de aquellas poblaciones cercanas al mar, lograron tener avances en el desarrollo de la pesca y el uso de embarcaciones, lo cual mejoró la economía. En cuanto al aspecto político, durante el periodo primitivo hubieron dos clases, tiranía y democracia. La Grecia clásica es el periodo de 160 años que cubren las características de Grecia desde la preparación de la Primera Guerra Médica en 496 a.C. hasta el inicio del gobierno de Alejandro Magno en el año 336 a.C. Su inspiración principal era la influencia que habían obtenido de otras civilizaciones importantes como Babilonia y Egipto. Sus esculturas en mármol o bronce de porte severo de la mano de artistas como Policleto, Fidias o Mirón fueron las más importantes. Por otra parte, la recolección de datos históricos se convirtió en una ciencia especializada que sentó las bases para los registros que quedarán en la civilización. El periodo helenístico. Ese periodo incluye el declive de Grecia como imperio que se ubica desde el inicio del gobierno de Alejandro Magno en 336 a.C. hasta el año 146 a.C., con la derrota de los griegos a manos de los romanos, donde Grecia se convierte en provincia romana. También se le ha conocido a esta época como Alejandrina, aunque al comienzo del mismo ese personaje tan importante falleciera de manera repentina. Durante la Grecia helénica se construyeron el Coloso de Rodas, el Faro de Alejandría, las cuales fueron consideradas como parte de las 7 maravillas del mundo. Grecia ocupó una amplia región, sobre todo en el periodo helenístico, en la cual construyó grandes monumentos, en especial templos dedicados a sus numerosos dioses mitológicos, además de estatuas esculpidas en mármol y bronce que los representan. La Acrópolis de Atenas. Esta se considera el centro de los templos más importantes de la ciudad de Atenas y uno de los más grandes lugares. Se construyó alrededor del siglo V a.C., donde se celebraban grandes eventos, festivales, ceremonias y otros acontecimientos que se relacionaban con la religión y la historia de Atenas. El Partenón se ubica en la entrada de la Acrópolis y es uno de los templos más importantes de Grecia. Obras de Calícrates e Íctino y construido en mármol blanco entre los años 447 y 432 a.C. Este templo fue dedicado a la diosa más importante de Atenas, Atenea Partenos. El Erecteion o Erecteon fue un templo no menos importante de la ciudad de Atenas, ubicado en el lado norte de la Acrópolis de Atenas, muy cerca del Partenón. Se dedicó a la adoración de Atenea, Poseidón y Erecteo. El oráculo de Delfos. Este fue un importante lugar de consulta acerca del futuro. De hecho, antes de tomar cualquier decisión importante relacionada con el Estado y conflictos bélicos, se consultaba al oráculo. La pintura griega llegó a formar parte importante de la cultura de esa región y muchos pintores llegaron a ser famosos por sus obras. Sin embargo, no pudo conservar muchas de estas obras hasta nuestros días, pero lo que sí se ha preservado ha servido para la admiración y la réplica de dichas obras y estilo. Las más conocidas son las que se plasmaron en vasos y jarrones de cerámica, donde se representaban las leyendas de héroes y sus hazañas, acontecimientos históricos, Juegos Olímpicos, anécdotas de la vida cotidiana, entre otros motivos. La música era parte vital de los antiguos griegos, ya que se encontraba presente en distintas celebraciones y hasta en funerales. Se utilizaba la música como parte de Juegos Olímpicos, Juegos Píticos, ceremonias religiosas y también algunos himnos hacia la adoración de dioses.
La forma de religión de los griegos siempre fue politeísta en todas sus ciudades-estado. Los distintos dioses que adoraban los griegos vivían en lo que se conocía como el Monte Olimpo. A los dioses se les rendía culto en numerosos templos que fueron construidos en las ciudades y generalmente ese culto se hacía a través de sacrificios de animales y oraciones. Además se les honraba con competencias olímpicas llamadas así debido a que se realizaban en Olimpia. Si te ha gustado ese vídeo te invito a que le des like, a que lo compartas en tus redes sociales y suscríbete. Muchas gracias por todo. Gracias.